Bien, mis hermanos, pues me acabo de encontrar con una nota de hace más de 2 años, que muy seguramente fue alguna de esas notas que hago cuando estoy en mi oración personal o al terminar ella, porque está hecha a base de preguntas. Eso significa que quedé como pendiente seguir meditando sobre esto, seguir profundizando sobre esto, y me gustaría compartírselas. Pero antes de compartírselas, me gustaría volver a decir lo que tantas veces he dicho. Para nosotros, a lo menos como católicos, Provida es alguien que defiende y promueve la dignidad de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Entendiendo esto, les comparto esas preguntas que escribí hace más de 2 años, por si alguien se las quiere hacer con recta intención. Qué mejor que las medite, las ore y las vaya respondiendo delante del Santísimo, si puede. ¿No será que la tendencia a minimizar, a relativizar, a desatender o inclusive a atacar al pobre, al inmigrante, al refugiado, por parte de muchos que se dicen pro vida, pero que más bien son pro nacimiento, pues defienden solo la vida del no nacido, viene del hecho de que un no nacido es fácilmente amable, dado que no tiene culpa alguna, y no así el pobre, que por muy santo que sea, tiene cola que le pisen. En pocas palabras, la primera pregunta es, si tú te dices pro vida, pero en realidad termina siendo un pronacimiento, porque sí, defiendes mucho el no nacido, pero con el nacido, y especialmente el nacido vulnerable, suele ser indiferente, o puedes desatenderlo, o inclusive atacarlo, o apoyar a políticos que realmente los aplastan. Y todo esto porque no será porque en el fondo tú defiendes al no nacido, porque el no nacido, al no tener culpa alguna, salvo las consecuencias del pecado original, pero de ahí en más podemos ir es alguien puro, y en cambio el pobre, el inmigrante, el refugiado, etcétera, por muy bueno que sea, ya tiene sus pecados, tiene cola que le pisen. Estos son preguntas importantes para revisarnos realmente si lo que entendemos que es amor. Y eso es evidentemente viendo el objeto de nuestro amor. O sea, en realidad, ¿quiénes empiezo a entender que son dignos de mi amor? Y es ahí donde viene la siguiente pregunta. ¿No es una forma de decir que los dignos de mi amor son solo los inocentes, los limpios, los puros? Recuerdo una de las páginas providas que ya me ha calumniado en el pasado, como en una ocasión pedía hasta castigos legales para los padres que llevaban a sus niños atravesando la frontera entre México y Estados Unidos, que sabemos los tantísimos riesgos que hay ahí. O sea, no solamente ni siquiera tiene compasión de esa situación, los entiende como culpables. Si ni siquiera esta página provida, entender si están siendo amenazados, si vienen huyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera pregunta. ¿Estaremos amando al no nacido o al concepto de pureza, del cual nos creemos consciente o inconscientemente parte de él? En palabras más sencillas, estas personas que se dicen pro vida, pero que más bien serían pro nacimiento, en el fondo hay la posibilidad de que ni siquiera amen al no nacido, sino lo que representa el no nacido, que es la pureza. Y como ellos tienen una urgencia de sentirse puros, de sentirse perfectos, de esta seguridad mental, moral, psicológica, pues abrazan esta causa del no nacido, pero ya ni siquiera por el no nacido. De boquita sí, pero en el fondo lo que quieren es defender algo puro para ellos sentirse puros. Y por eso son indiferentes, rechazan o hasta enjuician con tanta crueldad otras necesidades, pero son necesidades que ya vienen manchaditas de pecado o de imperfecciones. Y última pregunta que colocaba, y está muy en especial para mí. Yo mismo desprecio a los puritanos y legalistas por ese desprecio que ellos tienen cuando posiblemente lo que están requiriendo de mí es compasión, porque honestamente se necesita estar muy duro de corazón para ver este tipo de comportamiento de algunos pro nacimiento que se dicen pro vida. Pero yo mismo tengo que reconocer que evidentemente su desprecio lo debo de condenar, pero el despreciador que son ellos, esos merecen mi compasión. Compasión significa en griego sufrir con cosas a meditar que tengo que yo también reflexionar. Quisiera terminar con una publicación que vi en la mañana en el muro de Monseñor Santiago Agrelo, que va con esto al respecto. Es sobre la lamentable, dolorosísima experiencia por la cual pasó una niñita de 10 años brasileña que quedó embarazada por violación
y por un poquito la información vaga que he tenido de este acontecimiento por amistades brasileñas que han publicado a veces algo, parece que esta niña tenía ya creo que 3 o 4 años siendo violada por esta persona. Y hasta lo que sé me parece que sí se efectuó el aborto. Pues bueno, Monseñor Agrelo escribe lo siguiente: me moriré sin ver que los discípulos de Jesús de Nazaret, olvidados nuestros libros de normas, de certezas, de convicciones, nos encontremos sencillamente con la vida de las personas que se cruzan en nuestro camino. Ante una niña que necesita un abrazo infinito, una acogida infinita que le devuelva un sueño sereno, una ternura infinita que la haga sentir finalmente niña, finalmente amada, ante esa niña, todos nos apresuramos a utilizarla. Quiero parar aquí porque en realidad lo que yo he visto sobre este tema es utilización de un lado a otro. De los grupos abortistas, supuestamente se compadecen de la terrible violación de esta niña, de que una niña esté embarazada, una niña de 10 años embarazada, pero en el fondo la están usando. ¿Para qué? Para promover la agenda del aborto. Pero por el otro lado tenemos a ciertos, entre comillas, providas, que lo único que parece que les preocupa, por ahí si sueltan pobre niña, etcétera, ojalá se haga justicia, pero no se dejen engañar, católicos, porque en realidad estos son, a mí me hierve la sangre cuando usan eso, ¿eh? Porque aunque dicen una cierta verdad, dejan de ver una verdad también puerca y sucia dentro de ellos. ¿A qué me refiero? No se dejen engañar que este es uno de los casos lacrimógenos que usa las izquierdas y los liberales. Te ponen este caso de esta niña para que te enternezcas y por ahí meterte lo del aborto. Te pasan a los migrantes ya muertos en la frontera, ahogados, etcétera, náufragos y todo eso, para que te conmuevas, y entonces entren invasores a nuestros países. Casos lacrimógenos. Y en muchos casos realmente sí se maneja esta cuestión por parte de los liberales, que les digo, los usan tanto a los migrantes como también los abortistas a casos dramáticos de mujeres embarazadas, en especial menores de edad, por violación, etcétera. Pero uno y otro simplemente están usando a la víctima. Creo que es muy certero lo que dice aquí Monseñor Agrelo. Ante esa niña, todos nos apresuramos a utilizarla. Siempre al servicio de nuestras normas, de nuestras certezas, de nuestras convicciones, de nuestra ideología, de nuestros saberes. Y ella continúa sola, abandonada, violada, abusada. Y yo agregaría destrozada, porque si ya le practicaron el aborto, sabemos del síndrome posaborto. Y dice Monseñor Agrelo: guárdense los obispos sus certezas, guárdense los provida sus convicciones, guárdense los proabortistas sus códigos de derechos, guárdense los medios de comunicación sus intereses comerciales e ideológicos. Que se calle el mundo entero, pues hay una niña a la que entre todos, esto es bien importante, a la que entre todos hemos matado. Sí, la hemos matado. Le hemos robado todo lo que un niño al nacer trae como derecho en el macuto de la vida. Que se calle el mundo, hemos matado a una niña. Lo interesante es ver los comentarios que después recibe Monseñor Agrelo respecto a esto, sobre todo estos pro vida. Parece que se les olvida aquello que dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que algunos lo relativizan, algunos pro vida les he escuchado decir que es una cosa secundaria de la Iglesia. No es una cosa secundaria. Es la manera de como que tú pruebas que esa fe espiritual es capaz de hacerse carne. Si no, es puro choro mareador nuestra fe. Si es incapaz de encarnarse en la realidad aquí y en el presente. Tenemos que tener los ojos trascendentes y hacia el cielo, pero vivimos aquí. Y tenemos que demostrar la fe aquí,
Y el compendio de la doctrina católica, de la doctrina social de la doctrina social de la Iglesia dice que el primer pilar es la dignidad, el pilar pro vida, es la dignidad de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Pero dice que la manera de probar que se está defendiendo la vida en todas sus fases, la dignidad de todo ser humano, se viene a través del segundo pilar, que es el bien común. ¿Y qué es el bien común? Lo define la doctrina social de la Iglesia como el bien de todos, no solamente de tu país, no solamente de nosotros católicos, no solamente los de tu casa, el bien de todo hombre, de todo ser humano y de todo el ser humano, no solamente tu cuerpo, no solamente tu mente y tu psicología, no solamente tu espíritu. Es decir, aquellos que se digan pro vida tienen forzosamente, para probar que lo son, comprobar que están peleando por el bien común, luchando por el bien de todo ser humano y de todo el ser humano. Si no, vamos cojos. Ahora mismo recuerdo a una querida amiga que siempre en los casos de pedofilia, pedrastía, este tipo de cuestiones, me imagino que ella estará informada y estará deseando lo mismo que siempre ella ha deseado, que es la pena de muerte para el violador. Y una vez yo le comentaba, bueno, en privado, no sé si recibió ese mensaje, le comenté de que podía percibir de que posiblemente ella haya pasado por algo. Porque los casos que yo he tratado de mujeres que tienen actitudes similares es porque también ellas han sufrido algún tipo de abuso y sobre todo en su infancia. Y en este sentido, no estoy de acuerdo con con lo que ella está pidiendo, pero entiendo totalmente su dolor al querer que se mate y asesine al violador. Pero en público lo que le comentaba es de que también pensemos y vayamos más a la raíz. ¿Ustedes creen que se va a resolver matando al violador de esta niñita? O sea, es que chequen tragedia tras tragedia. Precisamente por no tener una concepción verdadera y totalmente provida, somos como chivos en cristalería, para donde nos movemos quebramos. Es que una vez que no nos hemos preocupado por la realidad social, se van generando estas lacras que recaen en una niña de 10 años, que queda embarazada y después la aborta el bebé, y después entonces que toca agarrar al criminal y matarlo también a él, y la niña muerta y simplemente usada por los grupos tanto pro vida y pro aborto, y aquí todo es un desastre. Y le decía a esta querida amiga, qué irónico podría ser hasta el caso, de que el violador haya sido también violado, precisamente en su infancia. No lo justifica, no, nada justifica una violación. Por muy violado que tú hayas sido, nunca se justifica una violación, que quede claro. Pero qué irónico que lo único que se nos venga a la cabeza con respecto a un violador es, vamos matándolo. Hermanos, si no tomamos en serio la causa pro vida real y completa, e inclusive también a la inversa, de que hay muchos que defienden a los nacidos más vulnerables y nunca los ves defendiendo al no nacido. Y denuncian los abusos de autoridad, de gobiernos, de policías, de agentes de inmigración, de todo esto, y nunca los ves denunciando a la sangrienta y asquerosa industria del aborto, que no solamente manipula mujeres para generar abortos, sino que comercia hasta con los restos de esos bebitos ya abortados. Un ser humano, y sobre todo alguien que se diga católico, no solamente debería de sentir un hueco en el estómago ante la noticia de un bebé abortado, sino también de un migrante ahogado, de un anciano desamparado, como el que me encontré ayer y que les hice una publicación. ¿Estarán siendo dignos de nuestro amor solamente los puros, los limpios? Porque si es así, se nos ha olvidado que nuestro Señor nos dijo, un mandamiento les dejo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó? Nos amó hasta el extremo. Y nos amó cuando no merecíamos ser amados, cuando nunca merecemos ser amados por Él, porque siempre tendremos tierrita entre las uñas, siempre tendremos algo de lodo a los ojos de nuestro Señor, y aunque Él no justifique nuestro pecado,
siempre está listo para amarnos y rescatarnos. Que Dios les bendiga.